Saludos estudiantes, nuevamente su profesor Elvis Martínez. Continuamos en este segundo video con el tema del régimen colonial, pero en este caso no vamos a estudiar ahora el régimen colonial español, sino qué estaba ocurriendo con Inglaterra, Portugal y Francia. Inglaterra o el Imperio Inglés ya había descubierto, había explorado, gracias al explorador inglés John Cabot, en el 1497 toda la zona de Norteamérica, pero no se habían interesado en conquistar esa tierra, sino hasta el siglo XVI, cuando Inglaterra ya había entrado en guerra con España y había vencido a España, y la reina se ve motivada entonces, gracias a ese triunfo, a seguir conquistando la tierra de Norteamérica. Para el siglo XVII, los ingleses entonces van fundando lo que se conoce como las 13 colonias inglesas, con la participación de individuos de compañía privada que eran autorizadas por la reina de Inglaterra para que formaran las colonias. Las 13 colonias fueron formadas desde la zona de Massachusetts hasta Georgia. Fueron, si puede ver en el mapa, esas 13 colonias corresponde a la zona este de los Estados Unidos hoy día. Nos encontramos también que Inglaterra permitió el establecimiento de colonias fundadas por grupos religiosos que se marcharon de Inglaterra hacia los Estados Unidos o hacia las 13 colonias porque tenían desacuerdo con la religión oficial de Inglaterra. Los colonos conocidos como los puritanos, estos grupos religiosos, ellos se veían a sí mismos como los elegidos por Dios para colonizar esas tierras. Las primeras colonias se dedicaron a la búsqueda de oro y pronto cambiaron el rumbo y se dedicaron a la siembra de alimentos, cultivo y la exportación de tabaco. Muy parecido a lo que pasó y a lo que ya estudiamos con el sistema español. Se dedicaron primero al oro, esa fue la base de la economía, y luego tuvieron que cambiar a la siembra de alimentos y cultivo de tabaco y algodón. Ese fue un sistema de plantaciones que fue la base del sistema económico de las 13 colonias, donde se organizaron de esa manera, sembrando caña de azúcar, algodón, tabaco, en una plantación pequeña o en una plantación un poco más grande, y una minoría de colonos eran los que ejercían la autoridad sobre los esclavos, porque realmente lo que hacían el trabajo en esa plantación eran mano de obra esclava. Por el otro lado tenemos a los franceses. Los franceses también se interesaron en explorar toda la costa de Norteamérica, toda la parte de Norteamérica. Comenzaron por la parte de Canadá, lo que es hoy día Quebec, y se fueron extendiendo hacia el sur, hacia toda la zona de la desembocadura del río Mississippi, lo que hoy día se llama Luisiana, Nueva Orleans. Desde ahí hasta la zona de Montreal y de Quebec en Canadá, todo eso fue conquistado por los franceses. Obvio, los ingleses tenían también la parte este de la costa, así que tarde o temprano los franceses y los ingleses se vieron envueltos en una guerra que se conoce como la Guerra Fría y terminan luego ganando los ingleses, y eso pasa a ser entonces territorio inglés, y luego que se independizan las 13 colonias se forma lo que conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Los franceses también ocuparon algunas de las islas del Caribe. En las Antillas Menores ocuparon las islas de Guadalupe, Martinica y Dominica, las cuales tuvieron que defender de los ataques de holandeses y de los ingleses. Haití
fue una isla, o mejor dicho, lo que hoy conocemos como República Dominicana, la española, estaba compartida. La parte de lo que es hoy día República Dominicana pertenecía a España, mientras que Haití pertenecía a Francia. Haití se convirtió en la colonia más productiva de Francia. Se dedicó exclusivamente a la producción de azúcar y le generó grandes riquezas a el país de Francia. En el caso de Portugal, Portugal fue un poco más sencillo, no tuvo mucho conflicto. Portugal, si recuerdan lo que estudiamos a principio, cuando se descubre América, entre España y Portugal llegan a un acuerdo que se conoce como el Tratado de Tordesillas, y en ese acuerdo se define una línea de longitud donde todas las tierras que queden hacia el oeste de esa línea de longitud iban a pertenecer a España, mientras que todas las tierras que estaban hacia el este iban a pertenecer a Portugal. Por lo tanto, eso causó que Brasil, las Islas Azores, Madeira, Cabo Verde y la costa de África, Portugal lo reclamara como territorio suyo, mientras que la parte oeste del continente de América, gran parte del continente, iba a estar en manos de España. En el 1530, Portugal entonces envía la primera expedición para colonizar a Brasil y así funda las ciudades de San Vicente, Salvador Bahía, San Paulo y Río de Janeiro. Esas son las tierras que entonces fueron ocupadas por Portugal. Por eso hoy día Brasil se habla portugués porque fueron conquistados por Portugal. En Estados Unidos se habla inglés porque fueron conquistados por Inglaterra. Parte de Canadá, en Quebec, se habla francés. Y en Haití, algunas de las Antillas Menores, se habla francés también porque fueron conquistados por Francia.